Esa fue Tula, 5, sí. 4, Ajá, Ah, bueno. 3, 2, Leo. 1. Go. Y casi, casi, casi ya estamos al aire. Listo. Ok, leo el 16. Dale. Todos. Ya Ok. estamos. Además, por favor describe el espacio interior y el sideral del universo según las divisiones específicas, así como el carácter y las actividades de las grandes almas y también las características de las diferentes clasificaciones de las castas y órdenes de vida social. 17. Por favor, explica todas las diferentes eras de la duración de la creación y también la duración de esas eras. Háblame también de las diferentes actividades de las diferentes encarnaciones del Señor en diferentes eras. Por favor, explica también cuáles habrían de ser, por lo general, las afiliaciones religiosas comunes de la sociedad humana, así como sus ocupaciones obligatorias específicas en el campo de la religión y la clasificación de las órdenes sociales, así como las órdenes reales administrativas y los principios religiosos para aquel que esté afligido. Por favor, explica todo lo referente a los principios elementales de la creación, el número de esos principios elementales, sus causas y su desarrollo, y también el proceso del servicio devocional y el método de los poderes místicos. ¿Cuáles son las opulencias de los grandes místicos y cuál es la comprensión última de estos? ¿Cómo se desapega del cuerpo astral sutil el mismo perfecto? ¿Cuál es el conocimiento básico de las escrituras védicas, entre ellas las ramas de la historia y los Puranas suplementarios? Muchísimas gracias. De nada. Oma Yana Timinendasya, Yayan Yana Salakaya, Jacksuno Militan Yana Tasmai Sri Guru Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, que con la antorcha del conocimiento ha abierto mis ojos que estaban cegados por la oscuridad de la ignorancia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, vamos a ir entrando texto por texto con sus significancias. Nuevamente, texto 16. Además, por favor, describe el espacio interior y el del universo según las divisiones específicas, así como el carácter y las actividades de las grandes almas, y también las características de las diferentes clasificaciones de las castas y orden de vida social. Entonces, cuando Maharaj Parikshit hace estas preguntas, esto denota que los devotos del Señor no solamente se satisfacen con el mero sentimentalismo. El rey estaba ansioso por conocer lo que es el significado completo del Señor, por lo cual a través de estas preguntas se va a entender que indagar en esto también es propio de un devoto del Señor, no solo, como dice aquí, que nos satisfagamos con la emoción, sino que también cumplir y entender las duras y las actividades y ocupaciones. Entonces, el rey Parikshit no solo se conforma con conocer el conocimiento material, él también quiere conocer el carácter y actividades de las grandes almas. Se dice que el Srimad Bhagavatam es la suma de las glorias, tanto del Señor como de sus devotos. Por ejemplo, cuando Madre Yasoda abre la boca de Krishna niño para ver cuánta tierra había comido, él lo que hace es mostrarle todo la creación universal. Entonces, es por la gracia del Señor que los devotos pueden tener este tipo de manifestaciones u ocurrencias. Y también aquí se está especificando y se hace una pregunta acerca de la división científica de las 4 órdenes de vida y de las 4 órdenes sociales. Estas divisiones se van haciendo por la naturaleza individual de las personas. Pero
este valor de estas divisiones solo se puede considerar a través del servicio devocional. Hay que tener un servicio devocional añadido a esto para que se puedan llegar a comprender de forma correcta. Entonces, también se explica que así como el presidente y los demás funcionarios son o trabajan para el gobierno, no son el gobierno. Entonces, estas divisiones tienen que trabajar en conjunto para conformar un cuerpo entre ellas. Y todas estas divisiones trabajan también para poder cumplir con los propósitos del Señor. Este Varna Ashram Dharma no es una creación humana, no está hecho por los humanos, sino se refiere a la clasificación natural que van apareciendo en diferentes grados en la sociedad humana. Entonces, cada individuo tiene una situación innata que exhibe en un set de diferentes trabajos y variedades. Y también existen diferentes fases durante la vida de las personas, donde hacer cierta u otra actividad es más fácil y gratificante para esa persona. Entonces, las escrituras explican que si nos acomodamos dentro de esos slots, va a ser mucho más sencillo si tomamos esas circunstancias naturales de cada quien para encajarnos en esas diferentes posiciones. Es por eso que la sociedad entonces se tiene que estructurar en base a eso. También se explica que si nosotros intentamos ocuparnos en la función que no nos corresponde, en vez de ser provecho para nosotros, en realidad va a pasar a ser degradante. Entonces, por ejemplo, para un brahmana, la violencia no es deseable. Pero si un yatria, un guerrero, no aplica la violencia, esa violencia, eso va a ser degradante para él. El mismo caso, para alguien que está casado, él tiene que buscar riquezas y también tiene que buscar progenie. Pero para alguien que está en la vida de renuncia, si él toma contacto íntimo con el dinero o con mujeres, su vida de renuncia va a ser destruida. Entonces, por ahí Krishna explica esto en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, le dice a Arjuna en el texto 31, considerando tu deber específico como yatria, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear sobre la base de los principios religiosos, así que no tienes por qué titubear. Texto 32 le dice, oh Partha, dichosos los yatrias a quienes se les presenta semejantes oportunidades de pelea sin buscarlas. En el texto 33, sin embargo, si no cumples con tu deber religioso de pelear, entonces ciertamente incurrirás en pecado por desatender tus deberes y en consecuencia perderás tu buena reputación como guerrero. Entonces, entender esas diferencias es esencial para que podamos avanzar en nuestro Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, Sanata Eterno, Dharma Ocupación. Y si no, como decíamos antes, si no aplicamos un servicio devocional a esta estructura, lo único que vamos a estar obteniendo es un sistema degradado y rígido que es solo de explotación humana. Muy bien. Eso con respecto a las divisiones. Voy a ir haciendo check-ins. ¿Estamos bien con audio y algún comentario respecto a eso, duda, antes de seguir avanzando? Solo me levantan así el dedo. Cri, cri. Bueno, voy a dar por sentado que me están escuchando todos, ¿verdad? Así seguimos, muchas gracias. Bueno, pero tengo todos Sí, aquí conectados. seguimos. Órale, pues. Puntos a tener en cuenta. A ver, vamos uno. Así los veo mejor. Les comparto la pantalla.
puntos a tener en cuenta hasta ahorita, que es entonces que el Varna Ashram Dharma son los deberes realizados de acuerdo al sistema de 4 varnas o divisiones sociales y 4 ashrams, que son las divisiones de vida. El foco de las responsabilidades es la forma por el cual podemos así cumplir el derecho de otros. Son 4 varnas, brahmanas, que son los sacerdotes, profesores e intelectuales, los yatrias, que es la policía, la armada o la administración, los vaisas, que son los negociantes, los granjeros, las personas de negocios, y los yudras, que son los artesanos obreros. Y los 4 ashrams son vida de estudiante, casado, retirado y renunciante. Este cuerpo social se compara con un cuerpo humano, donde el brahmana es la cabeza, los yatrias son los brazos, los vaisas son la panza y los yudras son las piernas. Texto 17. Y aquí nos vamos a poner súper técnicos. A ver. Por favor, explica las diferentes eras de la duración de la creación y también la duración de esas eras. Háblame también de las diferentes actividades, de las diferentes encarnaciones en diferentes eras. Así que siéntense tight porque este va a estar largo. Entonces, el Señor Krishna es el Señor Supremo y todas las encarnaciones son, si bien no son diferentes de Él, son emanaciones de Krishna. Maharaj Parikshit le estaba preguntando a Sukadeva Goswami acerca de estas encarnaciones porque él quería confirmarlas a través de las escrituras. Él no quería bajo ningún modo ser víctima de que le vendieran una encarnación barata del Señor. Entonces, por eso, él pide esa confirmación a Sukadeva Goswami en relación a las escrituras, según lo que indican las escrituras. Las actividades del Señor, tenemos que saber que como son absolutas, cuando nos referimos a las actividades del Señor, estas actividades no son diferentes del Señor. Entonces, si nosotros estamos escuchando lo que hace el Señor, estamos relacionándonos también de forma directa con el Señor por ese tipo de absolutes, ¿no? Actividad y Señor. El Señor Chaitanya le está explicando a Sanatana Goswami este tema de este verso sobre los avatares de Krishna y que son estas expansiones que bajan al mundo material. La palabra avatar en sí lo que significa es aquel que desciende del mundo espiritual. Y en el mundo espiritual existen infinidad de planetas Vaikunthas. Y de estos, las expansiones de la Suprema Personalidad de Dios descienden al mundo material. Vamos a ver. Voy a tomar mi whiteboard. A ver si se ve. ¿Se ve mi pizarra blanca? A ver si alguien me levanta el dedo. Sí. Súper. Ahí solo veo mi cara. Están todos con las cámaras apagadas. Bueno, no hay obligación de prenderlas. No sé a quién le estoy hablando. Oigan, deberíamos hacer eso, ¿no? Tener las cámaras un poco más prendidas de repente. Sé que si están ocupados no, pero es lindo hablarles a rostros. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por aquí. Yo creo que... Entonces, tenemos... A ver si esto pinta. Ah, sí, ahí pinta. Listo. Está un poquito lento. Ah, debe ser porque estoy transmitiendo. Ok. Entonces tenemos la creación material. Y por este lado tenemos la creación espiritual. Se dice que la creación material es un cuarto de la creación espiritual. Y aquí está el planeta supremo, Goloka Vrindavan, y aquí tenemos los Vaikunthas, ¿no? Alrededor. Este lápiz no me entusiasma demasiado. A ver si lo puedo cambiar. Permítame. Y esas de ese Vaikuntha bajan las encarnaciones de Dios. Tampoco me gustó mucho este. Déjame ver otro. Permíteme. Bueno. Bueno, voy con ese. No pasa nada. Ok, sigamos. El primer descenso del Señor va a provenir de la expansión de Sankarsan. La primera expansión es la primera encarnación de Purusa. Recordemos que Purusa es disfrutador
y Prakriti, naturaleza. Ese primer Sankarsana es el señor Balaram. ¿Recuerdan? Balaram es el hermano de Krishna. Y este Balaram asume 5 formas que son Sankarsana, Sheya, Naga. Espérame, esto sí lo estoy leyendo. Sankarsana, Sheya y Naga. Son 3 formas por aquí, me faltan 2. Entonces, él lleva a cabo las órdenes del señor Krishna en la labor de la creación en la forma de Ananta Sheya. Él va a servir a Krishna de diferentes maneras. Entonces, de estas formas, él va a saborear la bienaventuranza trascendental. Ese mismo Balaram es el señor Nityananda, el asociado del señor Chaitanya. ¿Recuerdan? Entonces, se explica que cuando el señor desciende como el primer Purusha, o sea, disfrutador, él manifiesta de inmediato 16 energías elementales. Él es conocido como Mahavishnu, donde se acuesta en el océano causal y es la encarnación original de este mundo material. Entonces, se va a declarar que el Señor es el Señor del tiempo, de la naturaleza, de la causa, del efecto, de la mente, del ego, de los 5 elementos físicos, de las 3 modalidades de la naturaleza, de los sentidos y de la forma universal. Él es el amo de las cosas móviles y de las cosas inmóviles. Y las influencias de este mundo material nunca van a poder salir de ese océano causal, sobrepasar lo que se llama el viraha. Entonces, si regresamos por aquí, nunca va a poder sobrepasar esta frontera, la influencia material. No va a poder pasar hacia la creación espiritual. Entonces, esta naturaleza material va a actuar con 2 capacidades. La primera capacidad es Maya y la otra es Pradana. Maya es la causa directa y Pradana se va a referir a los elementos materiales de la manifestación. Cuando el primer Purusha avatar, Mahavishnu, echa una mirada sobre la naturaleza material, esta naturaleza va a tomar agitación y el Purusha avatar va a impregnarla con las entidades vivientes. Entonces, simplemente cuando este Mahavishnu, con su mirada, lo que hace es crear la conciencia. Esto se llama Mahat Tattva, y la deidad predominante del Mahat Tattva es Vasudeva. Entonces, esta manifestación cósmica es la mezcla de las 3 modalidades, y de este se van a crear innumerables universos. Entonces, dentro de ese cuarto de creación, no es solo nuestro universo, sino que son innumerables. No se puede contar la cantidad de universos que se van a manifestar. ¿Cómo sucede esta creación? Este Mahavishnu, que se llama Karanodakasayi Vishnu, cuando realiza la primera expiación, ¿sí? La primera respiración, se explica que de sus poros van a surgir todos estos universos. Y hay una comparativa, que es como si de una malla estuvieran pasando una cantidad infinita de átomos a través de esa malla. Es así como es la creación de todos los universos. Y cuando él inhala, todos estos universos van a ser destruidos. Entonces, Brahma es el primer creador del universo, y este solo va a vivir una respiración de este Mahavishnu. La segunda encarnación de Vishnu es Garbhodakasayi Vishnu. Entonces, él va a entrar en cada universo de estos creados y va a hacer una transpiración. Esa transpiración se va a convertir en un mar, en un lago, y se va a acostar sobre esa transpiración. Y de esa transpiración van a hacer una flor de loto. De esa flor de loto va a producirse Brahma. Y dentro del tallo de la flor de loto se van a producir las 14 divisiones de los planetas. Entonces, en forma de este Garbhodakasayi Vishnu, él va a estar encargado de atender las necesidades del universo. Entonces, vamos para no perdernos. Tenemos al... Bueno, a ver, vamos a poner un nombre. Tenemos a Balaram. Este lápiz no me está gustando. De ahí tenemos a
Maha. De aquí tenemos a Garbhodakasai, que es el que entra a cada universo. Y por último, en la línea de esta tenemos el tercero, que es la superalma, que es Kisirodakasai Vishnu. O superalma. Entonces, es así como el señor Chaitanya termina de describir a los... Vamos, disculpen esto, Purusha. Estos son los Purusha avatars. A ver, para que no se pierda. Listo. Tengo chance de elegir otro lápiz. Permíteme. No me está gustando para nada. Listo. A ver. Bueno, ahí está un poquito lento, pero ahí va. Bueno, entonces, luego de esto, él describe a los lila avatars, que las lilas avatars son los que están encargados de los pasatiempos del Señor. ¿Saben qué? Voy a parar la libreta porque está muy lenta. Bueno, vámonos más rápido. Los lila avatars, las encarnaciones de los pasatiempos. El Señor declara que para estas encarnaciones no hay ningún tipo de límite, pero sí va a describir algunas, poquitas, como Matsya, Kurma, Ranata, Nrsimha, Vamana y Varaha. Entonces, con respecto a los guna avatars, o encarnaciones cualitativas de Vishnu, hay tres, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es una entidad viviente, pero debido a todo el servicio devocional que tiene, es la entidad viviente más poderosa de todas. Y está a cargo de la modalidad de la pasión, y por lo tanto está empoderada por Vishnu para poder hacer la creación. Entonces se explica que si en algún momento esta posición de Brahma no está disponible para ninguna entidad viviente, quien lo ocupa es el mismo Garbhodakasai Vishnu. Entonces también Vishnu se va a expandir como la tercera parte, que es Shiva, y que es el encargado de la aniquilación de este universo. Entonces, este señor Shiva, su característica es que toma contacto con la naturaleza material, y de él se van a desprender 11 formas más. El señor Shiva no es una entidad viviente como lo es Brahma. Entonces el señor Shiva es más como Krishna, y para esto se utiliza el ejemplo del yogur y de la leche. Se dice que el yogur es un preparado de la leche, pero que no se puede utilizar como la leche. Entonces, similarmente, que el señor Shiva es una expansión de Krishna, pero él no está permitido para actuar como si fuera Krishna. Entonces, este Shiva no nos puede otorgar la liberación tal como nos las otorga el señor Krishna. Básicamente el señor Shiva es Krishna, pero es este Vishnu que se conecta con la materia. Y Vishnu, en su forma de Vishnu o en su forma de Krishna, ellos no se conectan con la materia. Bueno, entonces, y aunque Vishnu es Krishna, no es Krishna, porque Krishna es la fuente original. Entonces, se dice, y el veredicto de las escrituras védicas es que Krishna es esa fuente original de todo. El ejemplo que se utiliza aquí para esto es el ejemplo de la vela. Krishna es la vela que enciende la otra vela, pero que son igual de poderosos y son similares. Tienen la misma potencia, pero se va a aceptar que ese Krishna es la forma original que encendió la otra vela. Por lo tanto, volviendo a lo anterior, este Brahma y este Shiva van a ser fieles sirvientes del Señor Supremo. Bueno, vamos más rápido. El señor Chaitanya sigue explicándole. Ahora pasa a explicarle lo que son los Manvantar Avatars, que son los encargados de crear la progenie del universo.
Aquí vamos con un poco de números. Estas encarnaciones están asociadas con los manus y hay 14 manus en un kalpa. Un kalpa es un día de Brahma. Un día de Brahma dura 4.300 millones de años, o sea, no entra en la capacidad de entendimiento de años terrestres. Y Brahma vive 100 años de esos. Entonces, si hacemos los cálculos, tenemos 420 manus en un día de Brahma. Tenemos 5.040 manus en un año de Brahma y hay un total de 504.000 avatars en la vida de Brahma. Como hay innumerables universos, no hay capacidad de contar la cantidad de estos avatars. Después de esto, el señor Chaitanya le siguió explicando a Sanatana Goswami lo que son los Yuga Avatars. Estos aparecen en cada milenio. Los milenios son, el primero es Satya, Tetra, Dwapara y Kali. Entonces, en cada milenio el Señor aparece de un color diferente. En Satya es blanco, en Tetra es rojo, en Dwapara es negruzco y en Kali es amarillo. Los procesos de estos, de cada era, en la primera era de Satya, el proceso es la meditación. Y este proceso fue enseñado por la encarnación blanca. Esta encarnación se lo llamaba Hamsa, Sparna, Vaikunta, Dharma, Yogesvara, Amala, Ishvara, Purusha, Avyakta o Paramatma. En Tetra el proceso era realizar sacrificios y este fue enseñado por la encarnación roja con los nombres de Vishnu, Yanya, Sarvadeva, Ukrama, Jayanta, Urvaya. Y en Dwapara es cuando aparece el Señor mismo, el Señor Krishna, y el proceso en esa era es glorificarlo a Él. Y en Kali es amarillo. Esta encarnación lo que va a enseñar es el proceso de obtener amor por Krishna, cantando sus nombres. Entonces, en ese momento, Sanatana pudo comprender que el Señor Chaitanya era esa encarnación y también supo que en el futuro iba a haber muchos impostores que iban a intentar imitar al Señor Chaitanya. Entonces, él le hizo esta pregunta, le dijo, ¿y cómo puedo yo entender cuáles son los síntomas de una encarnación? Él explica que así como uno puede referirse a la literatura védica para referirse a las encarnaciones de los milenios anteriores, uno puede entender de esta manera quién es la encarnación de esta era. Entonces, así el señor Chaitanya siguió imprimiendo ese énfasis de que tenemos que referirnos a las escrituras para poder definir quién es una encarnación. Entonces, en otras palabras, nosotros no deberíamos estar aceptando de forma caprichosa una encarnación de Dios, sino tenemos que intentar entender el carácter de las encarnaciones a través de las escrituras védicas. Y estas encarnaciones se tienen que entender de dos maneras. Una es por sus principales características, que son las características principales personales, y las otras por sus características marginales, que son sus actividades. Entonces, más tarde, y en esta larga lista de avatars que introduce este texto, el señor Chaitanya empezó y siguió explicando lo que son los Sakyavesha avatars. De estas se van a desprender dos. Una, que son las directas y las indirectas. Cuando el Señor desciende de forma directa se llama Saksat, pero cuando empodera a una entidad viviente que lo representa de forma indirecta se llama Adesa. Entonces, ejemplo de estas encarnaciones empoderadas son los Kumaras, Narada, Prithu y Parashurama. Estas son entidades normales que se les otorga un poder específico y por eso se los llama Adesa Avatars. Por ejemplo, los Kumaras representan la opulencia del conocimiento, Narada representa al servicio devocional, pero el servicio devocional también es representado por el señor Chaitanya, que es considerado que es la representación total de ese servicio devocional. Y en Brahma se empodera el poder de la creación. Por ejemplo, Krishna dice que si una persona es especialmente poderosa o especialmente hermosa, es porque fue favorecido directamente por el Señor Supremo. Tenemos algunos ejemplos de las encarnaciones Sakyavesha Avatars, que son, por ejemplo, Sheya y Ananta. Ananta está encargado de sostener todos los planetas y Sheya está encargado de servir al Señor Supremo.
Después de esto, de haber explicado las encarnaciones, el señor Chaitanya le siguió explicando a Sanatana las características del cuerpo del señor Krishna. Él dijo que él siempre tiene una apariencia de un niño de 16 años y que cuando él desea descender al mundo material, él lo primero que va a hacer es mandar a sus padres, que son devotos de él. Y todas esas actividades se muestran en todos los universos. Por ejemplo, como se da el ejemplo de cuando él mata a este demonio Putana, se están sucediendo en todos los universos. Y no hay límite para eso. Entonces, estos pasatiempos están sucediendo en cada segundo y en cada momento en todos los diferentes universos. Se dice que esto es como las olas del Ganges. No hay límite de fluir de ese río. Entonces tampoco hay límite ni tampoco cesan los pasatiempos del Señor. Y esto está confirmado por las Escrituras. Krishna va a permanecer en este universo durante 125 años y todo, como explicábamos antes, todos estos pasatiempos van a estar ocurriendo en todo el resto de los universos. Y estos pasatiempos que van a incluir su aparición, la actividad como niño, como juventud, y también los pasatiempos de su adultez en Dwarka. ¿Y por qué se los consideran eternos? Por esta misma característica que estábamos mencionando antes, de que están sucediendo de forma simultánea y en todo momento, en todos los universos, entonces por eso es que sean eternos. Y por último, su morada, que es Goloka Vrindavan, se manifiesta en este y en todos los universos, entonces su nombre, su fama y todo lo que se conecta con él es absoluto, por lo tanto, es como él. Muy bien, eso sí estuvo bien difícil, ¿verdad? Es el segundo texto. A ver cómo seguimos. A ver a quién no dormí. Aquí estamos. Sí, por ahí. Bueno. Oigan, ¿alguna duda con el tema de las 6, 7 tipos de encarnaciones que hubieron? Estuvo un poco mareador, ¿verdad? ¿O alguna corrección que se quieran hacer? Agustín puso ¿Ah? una pregunta en el chat de cómo es considerado el Señor Jesucristo. ¿Es una entidad empoderada? ¿Quién la sabe? Sí, es un Shakti Avesh Avatar. ¿Sí? Bueno, ahí está la respuesta. Bueno, según nuestras escrituras, o según como lo vean, a ver Más si bien alguien me es explica. evidencia, pero también lo comenté en algún lugar, pero como no se menciona directamente en las escrituras, es más una inferencia debido a toda la explicación que tú diste. También Prabhupada menciona que no existe nadie que pueda glorificar a Dios o que pueda expandir o distribuir o predicar, básicamente, como dice el Señor Jesucristo, si no está empoderado. Entonces, básicamente, Prabhupada también lo menciona como un Shakti Avesha Avatar, un avatar empoderado para predicar. Excelente. Muchísimas gracias por la aclaración. Muy bien, vamos a pasar a algo menos cansado. A ver qué sigue. Esta está más bonita. Este verso va a estar más bonito. Aquí vamos a usar un poco más la imaginación. Texto 18. Por favor, explica cuáles habrían de ser, por lo general, las afiliaciones religiosas comunes de la sociedad humana, así como las ocupaciones obligatorias específicas en el campo de la religión, y la clasificación de órdenes sociales, así como las órdenes reales administrativas y los principios religiosos para aquel que está afligido. Muy bien, entonces, la religión común de los seres humanos es el servicio devocional, y hasta los animales pueden ser ocupados en el servicio devocional. Aquí se da el ejemplo de Hanuman, que es el gran devoto del señor Ramachandra. Y también por ahí explica que Prabhupada que los aborígenes y los caníbales pueden ser ocupados en el servicio devocional con la guía de un devoto genuino. En el Sandaka Purana hay una narración de un cazador que se convirtió en el devoto más iluminado del Señor gracias a la virtud de Sri Narada Muni.
Por lo tanto, todos los seres vivientes pueden compartir igualmente el servicio devocional al Señor. Entonces, por supuesto que existen marcos culturales diferentes y todas las religiones del mundo no son comunes a todos los seres humanos, pero todas rigen bajo el principio del servicio devocional. Incluso si una religión no reconoce la supremacía de la personalidad de Dios, los seguidores tienden a seguir las órdenes de su líder. Entonces, este líder llega a someterlos a algún tipo de penitencia. Pero la diferencia es que el Señor no necesita estar bajo ninguna medida disciplinaria. Como mencionábamos hace unos textos atrás, las castas no tienen que estar... mencionábamos que las castas tienen que estar vinculadas también a ese servicio devocional. Se dictamina en las Escrituras que todas las personas pueden alcanzar la iluminación a través de este servicio devocional, ocupándose en el Señor. Y como explica Sukha Goswami, no existe ninguna religión salvo el servicio devocional al Señor, aunque éste esté representado en diferentes formas. Entonces aquí hay un pasatiempo muy bonito del señor Chaitanya, cuando él decide caminar a Vrindavan. Él se lo anuncia a sus discípulos y dice, pues para Vrindavan me voy a hacer esta caminata que no está nada cerca. Y como en su camino los animales y todas las entidades vivientes son ocupadas en el servicio devocional. La historia está bien bonita, la voy a leer para que no haya ninguna pérdida. Entonces, es una porción de todo el pasatiempo, y dice, el Señor, en lugar de caminar por la muy transitada vía pública, fue dando un rodeo. Así entró en la selva, dejando a su derecha la ciudad de Kataka. Cuando iba por la solitaria selva cantando el santo nombre de Krishna, los tigres y los elefantes, al verle, le dejaban paso. Mientras el Señor andaba por la jungla, lleno de éxtasis, acudían a él manadas de tigres, elefantes, rinocerontes y jabalíes, y el Señor pasaba directamente en medio de ellos. Balabhadra Bhattacharya, que era su acompañante de viaje, sentía mucho miedo al verles, pero por la influencia del Señor Chaitanya Mahaprabhu, todos los animales se hacían a un lado. Un día, había un tigre acostado en el camino, y Sri Chaitanya Mahaprabhu, que caminaba lleno de amor extático, le tocó con los pies. El Señor le dijo, «Canta el santo nombre de Krishna». Y el tigre se levantó inmediatamente y se puso a danzar y cantar, «¡Krishna! ¡Krishna!». Otro día, mientras el Señor Chaitanya Mahaprabhu se bañaba en un río, una manada de elefantes enloquecidos bajó a beber agua. Mientras el Señor se bañaba, murmuraba el mantra Gayatri. Los elefantes llegaron ante él. El Señor inmediatamente les salpicó con agua y les pidió que cantasen el nombre de Krishna. Los elefantes cuyos cuerpos tocados por el agua que el Señor le había salpicado empezaron a decir «¡Krishna! ¡Krishna!» y a danzar y a cantar con éxtasis. Algunos elefantes caían al suelo y algunos bramaban de éxtasis. Al ver esto, Balabhadra Bhattacharya estaba completamente atónito. A veces, mientras cruzaba la selva, el señor Chaitanya Mahaprabhu cantaba en voz muy alta. Al escuchar su dulce voz, todos los ciervos se acercaban. Escuchando la poderosa vibración del Señor, todos los ciervos le seguían, a la derecha y a la izquierda. Lleno de curiosidad, el Señor recitaba un verso mientras les acariciaba. Benditos sean todos estos tontos ciervos, pues se han acercado al hijo de Maharaj-Nanda, que está suntuosamente vestido y toca su flauta. En verdad, ciervos y gamos adoran al Señor con miradas llenas de amor y de afecto. Mientras Sri Chaitanya Mahaprabhu pasaba por la selva, vieron a 5 o 7 tigres. Uniéndose a los ciervos, los tigres siguieron también al Señor. Al ver los tigres y a los ciervos siguiéndoles, Sri Chaitanya Mahaprabhu recordó inmediatamente la tierra de Vrindavan. Entonces recitó un verso acerca de la naturaleza trascendental de Vrindavan. Vrindavan es la morada trascendental del Señor. Allí no hay hambre, ira ni sed. Los seres humanos y los animales salvajes, que por naturaleza se tienden en amistad, viven juntos allí, unidos por una amistad trascendental. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, «Cantad Hare Krishna, Krishna»,
los tigres y los ciervos se pusieron a cantar ¡Krishna! Y a bailar. Al ver a todos los tigres y a ciervos danzar y saltar, Balabhadra Bhattacharya no podía salir de su asombro. En verdad, los tigres y ciervos se abrazaban entre sí, se tocaban y se besaban. Al ver aquella divertida situación, Sri Chaitanya Mahaprabhu sonrió. Finalmente, dejó a los animales y continuó con su camino. Los pavos reales y otras aves que vieron a Sri Chaitanya Mahaprabhu comenzaron a seguirle, cantando y danzando, enloquecidos con el santo nombre de Krishna. Cuando el Señor cantó en voz alta, ¡Haribol!, los árboles enredaderas se llenaron de júbilo al oírle. De ese modo, todas las entidades vivientes de la selva de Charakikanda, unas móviles y otras inmóviles, enloquecieron al escuchar la vibración del santo nombre de Krishna de los labios del Señor Chaitanya Mahaprabhu. En todas las aldeas por donde pasó el Señor y en todos los lugares que descansó durante su viaje, toda la gente se purificaron y vieron surgir en ellas amor extático por Dios. Una persona escuchaba el canto del santo nombre de labios del Señor Chaitanya Mahaprabhu y alguien a su vez lo escuchaba de otra persona y nuevamente un tercero lo escuchaba del anterior y así en sucesión discipular todos los habitantes de las regiones se volvieron Vaishnavas. De ese modo todos cantaron los santos nombres de Krishna y de Hari. Danzaron, lloraron y sonrieron. El Señor no manifestaba siempre su éxtasis, por temor de las grandes multitudes. Mantenían su éxtasis oculto. Aunque el Señor Chaitanya Mahaprabhu no manifestaba su natural amor extático, solo con verle y escucharle, todos se volvían devotos puros. De ese modo, el Señor Chaitanya Mahaprabhu recorrió personalmente Bengala, Bengala Oriental, Orilla y los países del sur, y liberó a todas clases de personas propagando el proceso de conciencia de Krishna. Cuando el Señor Chaitanya Mahaprabhu pasó por Harikanda, camino a Mathura, vio que la gente era prácticamente incivilizada y que carecían conciencia de Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu dio la oportunidad de cantar el santo nombre y elevar al plano de amor extático incluso a los vilyas. De ese modo los liberó a todos. ¿Quién tiene el poder de comprender los trascendentales pasatiempos del Señor? Mientras pasaba por el bosque de Harikanda, Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba convencido de que ese lugar era Vrindavan. Si atravesaba montañas, creía que era Govardhan. Del mismo modo, siempre que veía un río, Sri Chaitanya Mahaprabhu creía inmediatamente que era el río Yamuna. Así cruzaba la selva lleno de amor extático y danzaba y caía al suelo llorando. ¿Qué les pareció? Bonito, ¿verdad? La historia del señor Chaitanya y cómo ocupó a todos los seres en su camino. Comentarios, señores, que ya vamos casi terminando. Son las 9:48. A ver quién tenemos por ahí. Tenemos a alguien. Perdón, que te manden. No te escucho. No le escuché. Bueno. A ver, ¿puedo comentar algo de pasadito al respecto de que dijeron de que Jesucristo en qué plan estaba? Bueno. Jesucristo en el plano de, que también como decía Shiribas, él dice en la Biblia, yo soy Dios poderoso y mi Padre es el Dios todopoderoso, porque mucha gente confunde que Jesucristo es mismo Dios. Sí es un Dios, pero él está diciendo que su Padre tiene una jerarquía más alta. Entonces, como avatar descendiente con empoderado, no es lo mismo que Krishna o que Nishinja, X, ¿no? Entonces sí hay una pequeña diferencia y él hace. Es lo que quería comentar. Entonces, entidad viviente empoderada, ¿verdad? Sí. Oye, Alejandro, esas citas, digo, porque yo tengo conciencia de que Jesucristo jamás dijo que era Dios. En ninguna parte de la Biblia he encontrado yo eso. ¿Podrías decirme dónde está esa cita donde él dice que él es Dios poderoso? A lo mejor te lo pongo porque ahorita como he dejado de estudiar Biblia que no ha venido este amigo, pero ahí dice, yo soy Dios poderoso y mi Padre es Dios todopoderoso. O sea que se hace una diferencia él, que mucha gente dice que Jesucristo claro. Pero sí es Dios poderoso, pero hace la aclaración que su Padre es el todopoderoso. Eso porque estoy todos los viernes leyendo Biblia, pero ahorita con la contingencia y eso, se enfermó el Señor, pero este viernes yo creo que nos vemos. Yo estudio aparte Biblia,
por sacar textos, de que él un día me tocó y me habló y nos juntamos, ya tenemos 3, 4 años juntándonos, pero es muy abierto. Yo le hablo de Krishna, le presto algunos libros y he estado como él cambiando algunas cosas. También voy con un ecuménico, voy con un cristiano, tengo unos de la luz del mundo. O sea, yo conozco a todos porque platicamos de esto y me he estado llevando un amigo a que vea a otros cristianos, a que les hable un poco de Krishna. Nada menos antier fuimos y no sabían muchas cosas que hay. Les gustó en sí, pero es muy bonito esto, pero sí hay una aclaración, que sí está empoderado, pero no es Dios total. Pero te saco después el texto, para no... Gracias, gracias Alejandro. Que estés bien, gracias. Gracias. Texto 19. Por favor, explica todo lo referente a los principios elementales de la creación, el número de esos principios elementales, sus causas, su desarrollo y también el proceso del servicio devocional y el método de los poderes místicos. Texto 20. ¿Cuáles son las opulencias de los grandes místicos y cuál es la comprensión última de estos? ¿Cómo se desapega del cuerpo astral sutil el místico perfecto? ¿Cuál es el conocimiento básico de las escrituras védicas? Entre ellas, la rama de la historia y los Puranas suplementarios. Muy bien. El Yogesvara es el amo de los poderes místicos. Puede exhibir 8 clases de maravillas a la perfección y es como, por ejemplo, volviéndose más pequeño que lo más pequeño, que un átomo, más liviano que una pluma, obteniendo absolutamente todo lo que desee, yendo a cualquier parte que desee, creando incluso un planeta en el cielo. Entonces, existen muchos Yogesvaras que tienen muchos tipos de destrezas, y en esos poderes maravillosos podemos encontrar al mejor de todos ellos, que es el señor Jiva. El señor Jiva es el mejor yogi y él puede realizar cosas muy maravillosas más allá de la capacidad de los seres ordinarios. Por otro lado, los devotos del Señor, de la Suprema Personalidad de Dios, no practican directamente ningún tipo de proceso místico, pero por la gracia del Señor, su devoto puede ver incluso a un gran yogesvara como Durvasa Muni. ¿Va? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos algunos ejemplos del favor de Krishna a sus devotos. Maharaj Ambarisha era un devoto puro del Señor y así, sin ningún esfuerzo de su parte, el Señor lo salvó de la ira del Yogesvara Durvasa Muni. Y este último fue obligado a pedirle perdón al rey. En forma similar, el ejemplo lo de Draupadi, cuando estaba siendo desnudada por los Kurus, lo que hizo el Señor para que ella no quedara desprovista de su ropa, él le empezó a dar una cantidad ilimitada de sari para que se cubriera y así no fuera a quedar desnuda. Y estamos de acuerdo que Draupadi no sabía de ningún tipo de poder místico, ¿no? Entonces, los devotos del Señor también son yogesvaras debido al poder del Señor. Entonces, también, así como un niño es poderoso o es rico, pues en virtud a su padre. Entonces, también se dice que los niños no están intentando protegerse de ninguna forma artificial, sino que ellos son salvados gracias a la misericordia de su Padre. Y así, señores, hemos llegado al final de esta clase. ¿Alguna duda o comentario? 5 minutos. ¿Todo perfecto? ¿Cómo los aburrí hoy, por Dios? Intenté usar una pizarra. No nos aburriste. Para nada. No nos aburriste, al contrario, nos dejaste, yo creo que muy, muy satisfechos con el conocimiento que nos compartes. Yo me quedé, muchas gracias por eso. Yo me quedé un poco, bueno, me quedé muy clavada con esta imagen tan bonita de imaginar al señor Chaitanya en el bosque con los animalitos. Es algo que se me hace súper, súper hermoso y que tiene un gran mensaje, ¿no? Como tú nos lo dices, o sea, absolutamente todas las entidades vivientes
podemos servir o tener una cuestión de vinculación y de servicio devocional. Entonces, más bien fue que en lo personal me quedé con esa imagen tan linda como que pensándola, y por eso a lo mejor no hay como muchas otras preguntas, ¿no? Y muchas fue a gracias. propósito. Sí, fue Imagínate. muy lindo. Entramos metiendo la cabeza bajo el agua con todos esos millones y yugas y avatars y esto, que no se podían ni entender ni retener, para después, ¿ves? Pasar a la dulzura del servicio devocional. ¿No? Sí, Con muy el bello. pasatiempo Muchas señor gracias. Chaitanya. Muchas gracias, Goku. Bueno. A ver, Yo algo más quiero decir, te doy las gracias por la clase y a Lulú decirle que como debería haber una clase de comentarios y pasatiempos de los devotos, cosas que pasan, eso de los animales que bailan y todo, yo lo tengo comprobado, que me pasó con una perrita, pero ya un día contaremos por ahí la historia, bailó y todo, cuando oía que cantaba, nos quedábamos que se volvía a echar, volvía a cantar y bailaba, no, muchas cosas que pasó hasta el día de morir y el día que se embarazó, pasó. Pero bueno, son pasatiempos muy bonitos. Krishna Chaitanya lo hizo y le sale a uno, quiere decir que más crees, porque dices, si él era Dios y todos los animales yo ya lo he visto. Y sí, no, pues cómo no. bailan. Claro. Sí, es un pasatiempo bonito. Gracias y Hare Krishna a todos. Bendiciones. Hare Krishna, Hare Krishna. Que es muy Gracias, importante. Goku. Muy buena clase. Muchas gracias. Gracias, No me Nante. dormí, aunque no hablé, sí estuve escuchando. Ahí está el sustentador del universo. Anante. Buenos días, a mí me encantó tu clase como siempre. Gracias, Rosario. De hecho, yo tengo un gatito y cuando estoy meditando siempre me ronronea y le gusta estar conmigo. Yo me identifico mucho cantando. Son muy sanadores los animalitos cuando están con nosotros. Aquí Agustín dice que lo importante de estos últimos versos es que el devoto no anhela poderes místicos y se satisface con el servicio devocional y Dios provee lo necesario. Muy bien, así lo declara en el Bhagavad Gita. Muy bien, pues qué bueno que salió todo muy lindo. Hare Krishna, muy interesante. Muy bien, pues ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos? Hare Krishna, muchas gracias por la clase, estuvo preciosa. Gracias. Hari Hari. Haribol. Buen día. Gracias, Kurananda. Excelente. Buen día para todos. Nos quedamos para meditar todo el día en el pasatiempo del señor Chaitanya. Yeah. Haribol. Buen día, muchas gracias por la clase. Haribol, bye. Muy bien, todos. Gracias.